Explosión Juvenil, un programa que edificará el corazón de nuestra generación. Estamos en este segundo segmento del programa Explosión Juvenil. Estamos tratando el tema actitud frente a la palabra. Queremos meditar ahora en el versículo 20 y 21. Estamos tratando generalmente Santiago 1, verso 19 al 27. 20 y 21 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, acá, muchachos, está relacionado el tema de la ira con la palabra. Primero dice que la ira no obra la justicia de Dios, y luego al final dice: recibid la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, la ira y la palabra. Yo creo que aquí viene el tema clásico, muchachos, cuando dice: por mí está diciendo ese mensaje el hermano. O sea, en ese contexto podríamos nosotros narrar acerca de cómo la palabra puede producir ira en algunos que están en la congregación escuchándola. ¿Cómo es posible que produzca ira si la escritura es bendición? Sí, lo interesante es de que el Espíritu de Dios habla a cada corazón, y a veces uno puede pensar de que el pastor está predicando para mí, pero Dios sabe cuál es la necesidad que yo tengo, cuáles son los ajustes que yo debo realizar como una oveja del Señor, y el Señor inspira al pastor o al predicador. Claro, hay excepciones donde sí digo yo que a veces es falta de sabiduría, como dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios, dice, y Dios la va a dar. Y es cierto de que a veces hay jóvenes que confían en su pastor, y de repente el domingo lo que le conté al pastor está usando la palabra del Señor para ¿Y eso causa ira? Causa ira, pero no siempre es así, son excepciones. Pero normalmente el Espíritu de Dios conduce al hermano que da la palabra para poder llegar, ¿verdad?, al punto clave. Hay una hermanita o frases que escuchamos en la congregación cuando estamos escuchando la escritura es: lástima que no vino la hermanita. Cabal, leer ese mensaje era para ella, ¿verdad? Bueno, no sé, con relación a tu experiencia, hermano Víctor Hugo, si has escuchado en el ambiente, ¿cómo es que esta palabra puede causar ira en algunos de la congregación? Sí, como decía hermano Manuel, la ira es parte de tal vez de que la gente está siendo confrontada, ¿verdad? Y eso, tal vez hay una actitud pecaminosa, una actitud que hay que corregir. Y como decía hermano Manuel, por ejemplo, adulterio, fornicación, mentira, chisme. Entonces siempre cuando la palabra, todas las actitudes de la carne que se mencionan, entonces viene la gente, y por eso dice aquí que la ira del hombre pues no obra, no le agrada lo que Dios está pidiendo en su palabra. Y yo estaba recordando a una misionera, compartía eso, hermana Luisa Davis, tal vez se acuerdan de ella, ¿verdad? Y me llamaba la atención lo que nos decía en una clase. Ella decía que un predicador cuando predica, cuando comparte la palabra, tiene que causar incomodidad en el oyente. Decía, siempre me llamó eso, la atención, ¿verdad? Porque si la palabra causa incomodidad, si la congregación, la gente se incomoda, es más, hasta uno cuando comparte la palabra y mira a las personas frente a uno, nota las acciones o la actitud que están tomando cuando estás compartiendo la palabra, ¿verdad? Notas hasta si hay molestia, notas si no quieren poner atención o están incómodos, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso debe causar que la gente sienta incomodidad, y bueno, así puede confrontarse con la palabra, las actitudes, ¿verdad? Y Santiago más adelante da dos ejemplos bien claros con relación a esa palabra que quienes la escucharon, porque fue una carta que él envió a los dispersos que se fueron fuera de Jerusalén, expatriados, dice, ¿verdad?, las 12 tribus de Israel. Escribió con relación al favoritismo, ¿verdad? Cuando dice que en la congregación si entra un hombre con anillo y bien vestido y otro, ¿verdad?, con vestiduras andrajosas o viejas, hacemos diferencia. Y la otra es la lengua. Imagínense ustedes si estaba pasando esa situación. Bueno, Santiago, impulsado por el Espíritu, escribió para corregir esas conductas. Entonces, posiblemente algunos quizás se molestaron porque al escuchar eso, ¿verdad?, esa crítica que estaba haciendo Santiago para cambiar, porque esa palabra debiera cambiar nuestras conductas o nuestras actitudes, para algunos posiblemente causó un poquito de enojo, ¿verdad? Y ahora que mencionas eso, ¿verdad?, que algunos llegaban sin duda
algunos con vestidos ostentosos, ¿verdad? Promoviendo como la soberbia, es el tema que habla ahí, el orgullo, y estaba pensando en los primeros cuáqueros, porque no sé si ustedes saben del por qué los cuáqueros se vestían de negro. ¿Han visto ustedes en la avena cuáquero sale alguien vestido de negro con su sombrerito y todo eso? Porque ellos no se quitaban el sombrero, ¿verdad?, ante ninguna autoridad, ¿verdad?, como signo de respeto, porque ellos son, digamos, eran la autoridad máxima para los cuáqueros primitivos, era y sigue siendo, ¿verdad?, debería seguir siendo el Señor. Entonces, por lo mismo que se estaba dando aquí, ¿verdad? Ya había... Se quitaban el sombrero solo ante autoridades. Exacto. La gente de ahí, pues los cuáqueros no hacían eso, por supuesto, ¿verdad? Entonces, estaba sucediendo eso en la comunidad cuáquera. Ahora, Santiago escribe eso para... De vestirse. Imagínate que Santiago escribió eso quizás sacando el hígado del corazón. ¿Verdad? Es que es el punto, porque Santiago menciona el favoritismo y lo clásico que es la lengua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si voy a mencionar al pastor Víctor Hugo, te tiras un mensaje con relación a la murmuración, pregunto, ¿será que el 100% lo va a acatar bien? ¿Se va a molestar? ¿Cómo crees en tu criterio? Yo pienso que es un alto porcentaje el que se va a incomodar, a molestar, ¿verdad? Y una parte pues lo va a reconocer, ¿verdad? Porque eso es lo que puede suceder, ¿verdad? La gente al escuchar el mensaje es confrontada y reconoce, pero siempre va a haber podemos decir una minoría o una parte del oyente que se va a incomodar, se va a se molestar, ¿verdad? Pero ustedes no me dejaron terminar. ¿Por qué se vestían de negro? No lo dijiste. Miren, se vestían de negro porque había gente que tenía ropas ostentosas. Entonces dijeron los hermanos, vamos a vestirnos todos de negro. O sea, para que no haya diferencia, ¿verdad?, de que quién está bien vestido, ropa, actualizando, ¿verdad? Pues no es Arrow, yo tengo el Levi's y todo eso. Entonces todos negros. Y todos dispusieron de qué color negro. Pero resultó otro problema después, de que sí se vestían de negro, pero ya algunos empezaron a usar un negro finísimo. Entonces, de ninguna forma quedaron bien, porque siempre había, digamos, diferencias. Es decir, la ostentosidad, la clase social que marcaba, ¿verdad?, que es una cuestión que lucha aún el cristiano. Y dentro de la obra del Señor, en la familia de la fe, ya no hay clases sociales. Bien, apliquemos Se derribaron las barreras. este segundo pensamiento a nuestra audiencia de los jóvenes, porque nos están viendo y de alguna manera estamos orientando a padres de familia. Por ejemplo, el tema de la fornicación. Por ejemplo, hay muchas parejas jóvenes cristianas que están teniendo relaciones sexuales. Viene un líder, pastor, que los ministra y dice, no, espere el tiempo de Dios, el casarse. Y algunos de ellos posiblemente dirán, no, ¿verdad? Es mi novia, la quiero, pero la Biblia nos está enseñando a guardarnos. Y con relación a esto, ¿cuál será la actitud de los patojos, verdad? Que cuando uno le está diciendo, no, guárdese. Recuerdo que fui una vez al colegio a hablar acerca de la abstinencia con el centro de salud que estaban dando anticonceptivos. Me dijeron, usted va a hablar la parte de la abstinencia, ¿verdad? Y les hablé claramente a los patojos que en el plan de Dios era el matrimonio, lo que Dios esperaba para, de alguna manera, protegerse en todo el sentido de la palabra. Al final de todo, se me acercó un alumno y varón y me dijo, pastor, usted me está mal aconsejando, estas patojas, hombre, ya casi están cayendo, ¿verdad? Entonces, el muchacho, en vez de tomar el consejo, se molestó, ¿verdad? Porque él insinuaba, pues, al momento de la fornicación. Es un tema que nuestros jóvenes es muy clásico en nuestro medio y que cuando escuchan reuniones hablar de guardarse, de la virginidad, no les gusta. Y por eso la palabra nos habla acerca de eso de la ira, no obra la justicia de Dios, y que hemos de recibir esa palabra pues con mansedumbre. Entonces, Pastor Manuel, así rápidamente citemos 3 cosas que posiblemente a la gente no le gustará, pero que la Biblia lo enseña. Unos 3 temitas. Sí, uno de los temas que es bien difícil, como ya lo toca Santiago ahí, es el tema de la lengua, ¿verdad? Dice que debe ser uno pues lento para hablar, escuchar, y
cuando soy confrontado especialmente por un pecado, la reacción natural del ser humano es el enojo y la ira. Pero yo debo agradecerle al Señor, ¿verdad?, que Dios está usando al siervo para poder hablar a mi vida. Y ciertamente yo me voy a enojar y quizás me voy a irar, pero debo de pedirle al Señor que me ayude, ¿verdad?, a cambiar. Esa es una de las cosas. Pastor Víctor Hugo, otro temita. Por ejemplo, hablas lo que mencionaba, la murmuración, ¿verdad? La crítica, el chisme. La palabra lo resalta bastante. También menciona en cuanto a lo mencionaba, ¿verdad?, la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Son la lujuria, los malos pensamientos, ¿verdad? Sacar eso porque en el ambiente juvenil, ¿verdad?, en las personas es muy dado a lujuriar o a imaginar. Más ahora que los medios han hecho que los niños, los jóvenes despierten más ese deseo pecaminoso, ¿no? Y voy a mencionar dos temitas que están en la Biblia y es claro que es un pecado y que ha de predicarse. El número uno es el homosexualismo. Hoy la sociedad en América Latina y a través de otras organizaciones internacionales están empujando a una cultura tradicional, y digo con una base modelo de familia, hombre y mujer, pues a nivel de sociedad mucha gente está enojada. Porque dice, ¿cómo es que los protestantes, cómo es que la iglesia está hablando acerca del homosexualismo, verdad? Pero la Biblia lo enseña. Y el otro tema es la hechicería. La gente es muy supersticiosa, va que le pasen los huevos, la ruda. Entonces, cuando el pastor predica eso, no les gusta. Entonces, Santiago tal vez no abordó esos temas en su momento, pero sí el favoritismo y sí la lengua. Nuestros contextos son diferentes. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que como buenos comunicadores de la palabra hemos de silenciar lo que la Biblia enseña? No, claro que no. Hablabas de, por ejemplo, lo de la discriminación. ¿Cómo era posible que en esta iglesia donde se podían vestir bien, ostentosamente, habían hermanitos que llegaban con unas ropas que uno dice, bueno, ¿y aquí qué? O sea, si yo tengo la capacidad de vestirme de esa manera, yo puedo ver a mi hermano vestido, que le hace falta una camisa, un pantalón, zapatos, y yo tengo bastantes camisas. ¿Cómo es posible que si yo digo amar al Señor, amar su palabra, yo no puedo atender la necesidad de mi hermano, ¿verdad? Ahí menciona más, ¿verdad?, las viudas, los que están en la cárcel, los huérfanos, ¿verdad? Es decir, si yo digo amar al Señor, tengo que poner en práctica, ¿verdad?, la palabra del Señor. Muy bien, así que vamos a un corte y vamos a regresar al tercer segmento para desarrollar los siguientes versículos en el tema la actitud frente a la palabra. Regresamos. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. Con el pastor Marvin Coronado. De repente en mi oscuridad